las leyes modelo del Parlamento Latinoamericano son leyes de referencia, son recomendaciones jurídicas para nutrir conceptualmente y con experiencia internacional, con evidencia que sustente la norma, proyectos de leyes nacionales. Ahora, el proceso es un proyecto que puede asesorar, por ejemplo, FAO, con ya conceptos bien definidos, etc. Comienza a discutirse en una comisión. Y antes de aprobarse en la comisión, ya están las perspectivas, los paladares nacionales participando en la degustación de ese proyecto. Por tanto, ya cuando se aprueba el proyecto de ley modelo a nivel de la Comisión del Par Latino, de alguna manera ya es un mínimo común denominador. Ya tiene las inquietudes, las preocupaciones, las líneas rojas de las perspectivas de los parlamentarios de los países que participan. Y eso siempre es una garantía, aunque pueda parecer un límite. ¿Por qué razón? Porque va a llegar entonces a los parlamentos nacionales con un nivel de consenso y de respaldo una vez que se aprueba por los distintos órganos del Par Latino, primero la comisión, visto bueno de mesa directiva, aprobación en junta directiva y si es preciso a nivel de la asamblea anual, la asamblea ordinaria del Parlamento Latinoamericano, con toda fuerza. Una vez que llega entonces al Parlamento Nacional, se toma de ella todo lo que se considere útil y sobre todo se pone ajustado a la autoridad nacional, al resto de las normas locales y a la especificidad del país en el cual se aplica. Y después, esa experiencia, esa apropiación nacional de nuestro proyecto de ley termina enriqueciendo la perspectiva común a la hora de una actualización de esa ley modelo o de hacer otras que puedan estar, digamos que, en frontera con ellas. Sí, bueno, de hecho hay varias leyes nacionales sobre agricultura en la región. Muy pocas eran anteriores a la ley del Par Latino y luego han surgido otras. Hay que decir que el trabajo conjunto de FAO con el Par Latino y con los frentes parlamentarios contra el hambre de América Latina y el Caribe han generado en los últimos 15 años más de 100 leyes. La inmensa mayoría de ellas son leyes nacionales. O sea, esto es una evidencia de voluntad política, de empuje de los frentes parlamentarios, de los legisladores sensibles al derecho a la alimentación y a la problemática de la agricultura, pero sobre todo se trata de lograr implementar esas leyes, de poder evaluar su impacto real y entonces garantizar una mejora en la propia norma y en su implementación, para garantizar que efectivamente sean leyes que transformen la realidad, beneficien no solo a la mayoría que debe tener total acceso a la alimentación, sino también a las condiciones del productor, del campesino, de la familia, que tiene un rol capital en ese ciclo. El Par Latino tiene hoy 23 parlamentos nacionales miembros. De ellos hay 3 que son caribeños, que forman parte del Reino de los Países Bajos. El resto son parlamentos nacionales de estados soberanos. Ahí van desde todo el cono sur hasta el Caribe y México en la frontera norte del mar. Cualquiera de nuestros países, ya sea en un tema como la alimentación, la cuestión, otros ámbitos como puede ser la inteligencia artificial, que acabamos de aprobar también un proyecto de ley modelo sobre eso, que se va a aprobar en asamblea el mismo día que nuestra ley de promoción de la agroecología. O sea, cualquiera de los países puede proponer un proyecto de ley a partir de su experiencia nacional. Por ejemplo, sucedió con la electromovilidad y con otros temas, la paridad de género, la participación de la mujer en política. Hay muchos ejemplos de muy diversos temas. Pero lo positivo es que luego eso se adopta a nivel regional, va al resto de los congresos y se devuelve esa mejora incluso al propio país que pudo haber tenido la iniciativa, una vez que pasa por esa especie de caldera que es el trabajo de la comisión, haciendo un ejercicio de armonización legislativa. Es una de las funciones capitales que puede tener un parlamento regional, que promueve la integración. Por tanto, una expresión de esa integración regional es tener normas compartidas. Y bueno, no es la misma norma con carácter vinculante, pero es el mismo espíritu de una norma con expresiones nacionales. Es un pasito de avance, aunque no es el horizonte.
A ver, la cuestión agrícola, la cuestión del derecho a la alimentación están en la historia del Parlatino desde los orígenes. Por ejemplo, a mediados de los 60, en la defensa de los intereses de nuestros países, de nuestros campesinados, a la hora de que se respetaran términos de intercambio con países como Estados Unidos, Europa, los agricultores, etc. Y tenemos una comisión que tiene el mismo nombre desde hace más de un cuarto de siglo, la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Hay otras como la de Derechos Humanos, porque el derecho a la alimentación tributa también a esa comisión, pero esta Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca tiene un papel capital en la discusión y aprobación de informes, declaraciones, recomendaciones, leyes modelo en este ámbito. O sea, es un, digamos, primer órgano técnico que tiene que ver con eso. Pero hay discusiones también a nivel de mesa directiva, de junta directiva, de asamblea, de foros de debate, diálogos políticos. O sea, es muy diversa la manera en que eso puede producirse, además del, digamos, del diálogo que puede tener lugar a través de las redes sociales en la que participa el propio Parlatino. Entonces, con la socialización de los textos o de los proyectos o de las declaraciones. O sea, realmente es una autopista de muchas vías que lo que busca es mayor comunicación con el ciudadano y con los legisladores de toda la región. Yo creo que las familias campesinas de la región, y yo soy nieto de un pequeño agricultor, tienen primero que tener mucha conciencia del valor extraordinario que encarnan en tanto productores y servidores. Las familias campesinas contribuyen al bienestar del resto de la sociedad, en tanto aportan alimentos y en tanto son portadores de una cultura que no les pertenece solo a ellos, que es de toda la sociedad. Por tanto, hay un valor imprescindible que entonces nuestras sociedades tienen que proteger y preservar. Lo que les puedo decir es que no cejen el empeño de defender sus derechos, a partir de sentirse muy importantes en nuestras economías, en nuestras culturas y en nuestras sociedades. Y que parte de esa batalla, que no es solo producir, es valorizar lo que hacen para que puedan ser realmente sostenibles y puedan crecer como familia y que su bienestar como familia también pueda prosperar, porque así van a producir más y ser más útiles. Creo que ellos tienen un compromiso con la sociedad, pero nuestras sociedades tienen también un compromiso con las familias de los agricultores, con las familias agrícolas, de agricultores, como con las familias de los pescadores, que es necesario honrar todos los días.